Hablábamos de las elecciones, Sí. hablábamos del panorama político y llegó el debate político, la estrella de estos domingos de minuto a minuto. Saludamos, ¿te parece? Sí. Todo tuyo, a ver. ¿Cómo no? Empezamos. Mira qué copada. Gustavo López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy Bueno, buenas tardes. Gonzalo Quilodrán, ¿cómo estás? Gonzalo? Bien, muy bien. Vos Gracias también, por la difícil, invitación. difícil tu apellido también, estábamos ahí con La Pampa. Por eso me conocen desde chico, como le decías al electo ya candidato Sí. en La Pampa, a mí me dicen Kilo. Kilo, claro. Bueno, Fue más fácil, lo resolvió la sociedad también. Bueno, muy bien. Cristian Castillo, Cristian, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, por suerte. Bueno, Antonio... Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio. Y Antonio Fratamico, ¿Cómo te va? ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, usted. Por favor. Bueno, ¿qué opinan de las elecciones y del resultado sobre todo? Bueno, vos me imagino. No, a ver, yo analizo un tema, venía siguiendo desde cerca lo que pasaba en La Pampa, tengo mucha relación con la provincia y con otras provincias. Me parece que al escenario político nacional, las provincias, en el caso del peronismo en general, en todas sus vertientes, le están dando una lección, ¿no? Lo que pasó ahora en La Pampa, en donde una lista de unidad, el peronismo tradicional, el kirchnerismo, sectores del Frente Renovador, fueron todos juntos en una lista. Me enteraba gratamente de la noticia de lo que ocurrió en Santa Fe con la firma de un acuerdo preelectoral para dirimir también en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias lo que iba a pasar, digo, con la misma lógica, el PJ, el kirchnerismo, el Frente Renovador, y me parece, así como eso, sumo Entre Ríos, sumo algunas declaraciones Sí. de lo que ocurrió en otras provincias, y me parece que las señales se dan de abajo para arriba, ¿no? Hay un viejo dicho que dice que es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Me parece que en este caso las provincias están dando una fuerte señal a los dirigentes nacionales de que tiene que haber principalmente madurez y generosidad, porque es lo que está planteando la oposición. Para mí es, perdón Gustavo, absolutamente impensable que un gobierno con el 65-70% de rechazo de la sociedad, con niveles de inflación solo comparables con los de 1991, con la pobreza creciente, con el desempleo creciente, con el subempleo creciente, pueda tener chance alguna de ser reelecto. Digo, esto pasa solamente si la oposición no está a la altura de las circunstancias, y bueno, sé que hay muchos actores, muchos sectores bregando para llegar a esa unidad. Estamos convencidos de que, es cierto, con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina es imposible. Entonces me parece que en eso sobre esas bases hay que priorizar coincidencias y avanzar en un acuerdo de unidad, ¿no? Sí. Que haya perdido McAllister para ustedes o para el PRO, ¿es una mala noticia para el presidente o no? A ver, en principio que lo quiero aclarar, formo parte de Mejorar, que a nivel nacional sí forma parte de Cambiemos, pero Mejorar es un partido nuevo y vamos a presentar candidatos diferentes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, estoy bastante expectante con los resultados finales de La Pampa porque soy pampeano. Ah, mira. He vivido ahí hasta ¿Y los estás 18. conforme con los resultados, al menos hasta ahora? Mira, lo que me gustaría aclarar es que lo que se realizó en La Pampa son, si se quiere, unas PAS, sin la O. ¿Por qué? Porque no son obligatorias. Sí. Dicho esto, no se hizo o no se informó mucho a la ciudadanía, como pampeano lo puedo informar porque mi familia vive allá, no se informó mucho a la ciudadanía de que había elecciones. Por eso, tan baja en participación en las elecciones. La Pampa tiene poco más de 300.000 habitantes y tenemos casi 250.000 personas que pueden participar en las elecciones, o sea, que quizás son mayores y pueden participar, y que participen solo 8.000 quiere decir que no se hizo publicidad de las elecciones. Ahora, ¿qué significa esto? Que la Alianza Cambiemos sí tenía 2 candidatos y que el radicalismo demostró que tiene más base territorial que Cambiemos, que lo que es el PRO. El PRO. No voy a comentar sobre mis deseos personales, pero creo que esto por lo menos es bueno para democracia interna.
Ajá. Sí, podría, perdón, No, Juan por Carlos, favor. podría también Correligionario. marcar una crisis dentro de Cambiemos, porque yo creo que no tiene que ver solamente con el radicalismo que le ha aportado la base territorial necesaria para que Macri ganara las elecciones en el año 2015. Lo del radicalismo, vengo de allí, hace muchos años que me fui, formamos Forja, estamos dentro de lo que es Unidad Ciudadana, pero yo creo que el radicalismo es paradójico, territorialmente es muy fuerte y no tiene proyecto nacional ni candidato a presidente, por lo menos en los últimos 15 años. Y me parece que los problemas suscitados, sobre todo en las provincias, a partir de la crisis que ha generado el gobierno de Cambiemos por, bueno, la apertura de importaciones, la caída del salario, la caída del empleo, la desindustrialización, etcétera, etcétera, los que todavía confían en esa política, bueno, están optando en muchos casos por el socio y no por el PRO, que a lo mejor los ha defraudado más. Entonces la combinación de una buena base territorial y la verdad que cuando vos preguntabas, recién Gonzalo lo decía, hoy el rechazo a la política económica supera el 70% en todas las encuestas. Después, obviamente, la influencia de los medios es muy grande, porque cuando le preguntan, ¿y de quién es la responsabilidad? En lugar de indicarla al gobierno actual, está repartida con el gobierno anterior, y yo creo que tiene mucho que ver ese juego que hacen los grandes grupos. Lo que digo es, bueno, me parece que a lo mejor hay un poco de castigo en la interna de Cambiemos al PRO. Coincido con Gonzalo, acá estamos trabajando todos para un proyecto más grande que tiene que ver con lo nacional y que tiene que ver con cambiar el gobierno y volver a un gobierno de distribución de la riqueza, industrialista, nacional, popular, en el mes de diciembre del año que viene. Bueno, lo primero que hay que decir es que Macri hizo lo que hizo porque una gran parte del peronismo le ha votado todo a Macri, todo. Todas las leyes que Macri quería, que es minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, no hubiesen salido sin que una gran parte del peronismo le haya votado esas leyes a Macri. Y además que el peronismo no dice lo que va a hacer. ¿Qué van a hacer con las empresas de servicios públicos que hoy están descargando estos tarifazos brutales sobre todo el pueblo trabajador? ¿Las van a mantener como en los 12 años anteriores en manos de Nicky Caputo y sus amigos? ¿O van a ser empresas nacionalizadas, gestionadas por sus trabajadores, con participación de usuarios, de técnicos de las universidades, para terminar con el saqueo que está sufriendo el pueblo a manos de estas empresas que se las dio Menem? El kirchnerismo le dio subsidio millonario y Macri ahora le da los tarifazos. Hay que terminar con ese enorme negociado cuya víctima es el conjunto del pueblo trabajador. Segundo, ¿qué dicen de Venezuela? Porque una parte del peronismo salta a favor de Trump y de Guaidó. Cosas increíbles. Massa ha dicho, con el cual se quieren unir, y en algunos lados van juntos, como en Santa Fe, diciendo que fue un gran salto para la democracia lo que hizo Guaidó, y que de la mano de Trump y el imperialismo norteamericano se viene la democratización. ¿Cómo puede ser? ¿Para hacer qué? Yo veo numerosos dirigentes peronistas, incluso Guillermo Moreno, alabando a Trump, que está en un plan de recolonización de toda América Latina. Entonces acá, yo insisto, frente a un gobierno que nos ha entregado al FMI, que nos ha endeudado brutalmente, o se va una política de fondo para romper con el FMI, para terminar de pagar la deuda externa, para nacionalizar las empresas privatizadas, para terminar con el saqueo de las mineras y las petroleras y para enfrentar la avanzada imperialista, o ellos mismos, digan lo que digan en la campaña, van a ser los que van a ajustar igual que Macri. Entonces acá hay que ser muy claro, estamos hipotecados al FMI, hay un endeudamiento que gane quien gane, si no se rompe con el FMI se va a pagar, y si se va a pagar es a costa del pueblo. Por eso el programa de la izquierda, del PTS, el Frente de Izquierda, venimos sosteniendo claramente que hay que tomar un rumbo radicalmente opuesto al que ha impuesto el gobierno macrista, con el apoyo de gran parte del peronismo y los gobernadores que le han votado las leyes o han ajustado en sus provincias. Juan Carlos. Bueno, dos palabras sobre el disparador, que es el tema de La Pampa. La verdad conozco muy poco. Soy hijo, mi mamá era pampeana, de un pueblito de Bernasconi, por eso siempre lo sigo con afecto. Pero creo que más allá del verano, que bueno, puede ser un elemento sociológico, climático importante, si dice que hay 250.000 personas habilitadas para votar y votan 8.000. No, 8.000 hasta el mediodía. Bueno, muy bien. Con el paso de votarán las un horas poco más, vamos a pero encontrar estamos la en cantidad de votantes en un 5% ratito. del padrón. Daría la impresión que hay un desencanto en el orden nacional
con las políticas del macrismo, de Cambiemos, que seguramente influye en esa frialdad del electorado. Ahora, ya te dejo. Ahora, se suscita acá la otra cuestión de fondo de estas elecciones, que es el tema de la unidad, ¿no es cierto? El carácter de la unidad, cómo viene todo ese proceso. Una primer cuestión es acá la que planteaba Quilo, que creo que se han dado en los últimos 15 o 20 días en la principal fuerza de la oposición antimacrista, la que tiene grandes posibilidades de derrotar al macrismo y abrir un nuevo cauce. Se han dado acontecimientos muy importantes. Se ha logrado unidad amplísima en Santa Fe, en Entre Ríos, ya se había dado en San Juan, de forma tal que ese creo que es el dato político trascendente, que no hay ningún comentarista que deje de registrar, porque marca un rumbo en la oposición, lo central de la oposición, que es justamente unirse. En mi opinión, creo que falta ir constituyendo un programa y elaborar una promesa clara. ¿Qué es lo que no tiene, a la que lo que dice sociedad? Castillo, que ellos tienen? Un programa, no. creo que por supuesto vamos a tener. Ahora, lo que dice Castillo, porque no lo podemos dejar pasar. Primero, que habla del peronismo en términos genéricos, y eso ninguno que asuma la historia argentina desde el advenimiento del peronismo puede plantearlo como una cosa única, monolítica, porque eso no se compadece con la realidad histórica ni la presente. Después habla de una parte del peronismo, dijo Castillo, y después dijo una gran parte del peronismo votó las leyes. Efectivamente, hubo una parte de los renovadores, fundamentalmente, porque el Frente para la Victoria votó en contra todas las leyes contra el pueblo del macrismo, absolutamente todas, y hubo efectivamente una parte de renovadores y otros núcleos peronistas que sí acompañaron. Nosotros fuimos críticos de esa situación. De cualquier manera, en este momento, para nosotros, lo central es constituir una gran fuerza política que interpele a la sociedad y tengamos la clara posibilidad de derrotar al macrismo. Por último, lo que dice Castillo sobre gente que levanta a Trump contra Venezuela, efectivamente es un despropósito apoyar a Trump desde todo punto de vista, y mucho más en una política agresiva contra el gobierno y el pueblo venezolano, que está llevándose a cabo por parte del imperialismo, efectivamente, porque están aplicando la doctrina Monroe. Fue en 1823, hace 100 y pico de años, y sin embargo siguen con el garrote de otro, de Teodoro Roosevelt. O sea, está claro, francamente, nosotros somos solidarios con el pueblo de Venezuela, porque el presidente de Venezuela es un presidente votado democráticamente, al igual que en otras 23 oportunidades. Por lo tanto, si hay algún extraviado que apoya a Trump, la verdad que tiene que ser extraviado. ¿Antonio? Me gustaría acotar dos cosas con lo que decías. En principio, con respecto a lo de La Pampa, no sé si se podría interpretar la elección, como va hasta ahora, como un castigo hacia las políticas nacionales. Y vuelvo a repetir, porque el número de gente que votó es hasta el mediodía, y la única interna que se daba a nivel provincial es en Cambiemos. Sencillamente no podés ampliar el análisis a otros partidos porque había un candidato por el peronismo. Entonces no podés hacer... que lo que él está diciendo es que justamente McAllister está perdiendo con... Pero al fin y al cabo, Kroneberger, Casi le digo otra vez más. al fin y al cabo, Kroneberger pertenece a Cambiemos. Sea radicalismo, pero pertenece a Cambiemos. Pero de un espacio que en principio no tenía el apoyo de la Casa Rosada. Pero es Cambiemos, sí o sí. Sí, la fuerza política la fuerza es es Cambiemos. la fuerza Entonces, política es la misma. al fin y al cabo, es un partido, es una coalición. Respecto a lo de Venezuela, permitime disentir también. Sí, no me cabe duda que vas a disentir. Así que te permito con mucho gusto. Digo, las últimas elecciones, en mayo, en Venezuela, yo no sé si sabías que la Asamblea Legislativa la ganó la oposición. Y Maduro la cerró sencillamente porque la ganó la oposición. Eso es una. Entonces ahí la democracia no se respeta porque un poder está anulando a otro. Segundo, para las elecciones,
Maduro puso un periodo, si mal no recuerdo, de 2 semanas para que todos los partidos políticos se reinscriban para poder participar en las elecciones nacionales. Eso significa que vos le das a cualquier partido 2 semanas y si los partidos no presentan los papeles en esas 2 semanas, que además las instituciones las maneja el poder chavista, el chavismo los maneja, vos no estás dejando a que todos los partidos se presenten a elecciones nacionales. Entonces ahí también estás eliminando la democracia, porque la democracia significa alternancia de partidos. Y si no hay alternancia de partidos, y si no pueden participar los partidos en las elecciones, no puede haber alternancia. Y tercero, también se le exigía a la sociedad tener el carnet de la patria para votar. Que el carnet de la patria es un carnet que te da el Estado para recibir comida. ¿Qué tiene que ver primero? Que el Estado en ningún país del mundo te da comida. Segundo, que ¿para qué tenés que tener un carnet para poder recibir comida del Estado? Y tercero, ¿por qué el carnet para recibir comida tenés que tenerlo después para votar? Eso es control de la sociedad. Entonces vos no podés decir que en Venezuela hay democracia. Por lo tanto, las elecciones de Venezuela no fueron legítimas. Además de todo eso, en las elecciones participó solamente el 18% del padrón electoral. ¿A vos te parece que eso es legítimo? ¿Que Maduro es legítimo? Y tercero, no hay muchos problemas en por Argentina último, para Sí, por eso, no, pero bueno, salió el tema a colación. hablar de la unidad. Y por último también Todo bien, hay una bueno. diáspora venezolana por todo el mundo, sí, sí. lo cual significa que hay muchísima gente en Venezuela que no votó. No, está bien. Entonces digo, no podemos hablar de democracia en Venezuela. digo, En Venezuela no hay Está claro que vos democracia. estás con Trump. la Yo no derecha- estoy con Trump. A ver, Sí. Yo estoy en contra de Maduro. Trump está en a lo que Estados voy es, Unidos. la derecha venezolana siempre fue antidemocrática. Le hicieron el golpe a Chávez A ver, que hay problemas en Venezuela, hay problemas en Venezuela. Que la salida no puede ser un golpe, y esto es Guaidó, para mí queda claro. Y que la salida tiene que ser política. Entonces, nosotros estamos, desde Forja, apoyando la salida política, respetando al presidente que ha sido elegido constitucionalmente. Entonces, no negamos la existencia Perdón, las de cosas que problemas. yo dije recién No, a ver, no negamos la existencia de problemas. Yo lo que digo es... ¿Te parece que fue elegido constitucionalmente, sí, de verdad? fue elegido constitucionalmente. Esto no significa que no exista un problema grave. Hicieron miles de cosas para que no puedan participar los partidos políticos y eso te parece a lo que voy es a lo siguiente. Si por viene, eso, vamos pero a déjame terminar, yo no te una interrumpí. cosita. Si Macri agarra y te dice no que te todos los interrumpí. partidos tienen que No te- inscribirse de nuevo para poder te participar de interrumpí. elecciones, ¿te parece que es democrático eso? Hay sectores de la oposición que boicotearon la elección porque no les interesa legitimar el proceso. Ya pasó 2 veces antes cuando no se presentaron elecciones. Y además, recordemos, en el 2002, el golpe de Estado, la detención de Chávez, quisieron poner a un empresario de presidente y lo que es peor, la España de Aznar reconoció a ese gobierno. Por eso fue un bochorno. Pero vuelvo a la unidad y le contesto a Castillo también un poco. A ver, gobierna Macri. Pero ¿qué es Macri para nosotros? Es la representación no solo de un sector de la política, es el capital económico concentrado, es el poder financiero, son los fondos buitres, son los capitales especulativos, digo, es el modelo económico que le sacó a los argentinos en apenas 3 años como promedio el 30% del poder adquisitivo del salario. Hay que ir, yo te diría, a la dictadura militar en términos de economía, para una pérdida de salario tan brutal en tan poco tiempo. Digo, si uno lo mide en dólares, la jubilación está al 50% de lo que estaba. Vinieron a eso, el proceso de desindustrialización, la precarización laboral, digo, el cuentapropismo, los famosos emprendedores son monotributistas, hay 500.000 nuevos monotributistas, hay 700.000 trabajadores más que pagan el famoso impuesto a la ganancia que lo iban a eliminar. Y Al ni hablar trabajo. de ¿qué? El impuesto al trabajo. El impuesto al trabajo. De Ahora. 1 millón a 1.700.000 pasamos. Y a eso hay que agregarle, bueno, la suba de las tarifas. Solo hay 5 sectores que ganan plata en la Argentina, que es el 5% de la economía, que son los grandes exportadores agropecuarios, el sistema financiero, las petroleras, las proveedoras de servicio público y, digo, y se acabó, y las mineras, y se acabó la economía en la Argentina. Y todo lo demás, todo va para atrás, pero absolutamente todo va para atrás. Ahora, no es un partido político al que estamos enfrentando al poder financiero internacional, a la embajada norteamericana, es decir, a todos los intereses que están detrás de los llamados modelos populistas, que no son ni más ni menos que los que luchan por la puja distributiva. Digo, ¿cuál es el problema de ellos? ¿Quién se apropia de la renta? Si la renta la distribuís
en salarios, en servicios, en subsidios, o la renta se la apropian un par de empresas. Digo, esto es lo que está en discusión. Por eso, independientemente de que algunos compañeros del peronismo, a los que en algunas provincias no nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a enfrentar, digo, nosotros, desde Forja, con una coalición muy amplia de otros partidos políticos, tenemos nuestro candidato a gobernador en Tierra del Fuego que va a enfrentar, porque ya la enfrentamos en el 2017, a una gobernadora del peronismo que declaró visitante ilustre a Aranguren, que acompañó a Macri a Davos. Entonces, en las provincias, en algunas habrá acuerdo y en otras habrá enfrentamiento, porque estamos absolutamente diferenciados de las políticas. Pero a nivel nacional, nosotros decimos, perdón, ya termino, para enfrentar esta gran coalición del poder económico concentrado, necesitamos una gran coalición del campo popular y democrático que lo derrote. Bueno, por eso estamos discutiendo, y ustedes hablan de programa, el kirchnerismo lo tiene. Bueno, tendrá que discutir con los otros sectores, con los que estamos dialogando, que no se referenciaban en Cristina o todavía no se referencian y no necesariamente se tienen que referenciar en ella, pero lo que estamos enfrentando es otra cosa. Bueno, por eso el diálogo con Moyano, el diálogo con Grabois y el diálogo con otras fuerzas políticas. Bueno, dos cuestiones. Cuando yo dije gran parte del peronismo es científico. Hace 1 año y 2 meses se votaba la contrarreforma jubilatoria. El saqueo a los jubilados, donde todos nos decían que este año la jubilación iba a estar 2 puntos por encima de la inflación. Macri lo decía y todo. ¿Quiénes firmaron e impulsaron la votación de esa contrarreforma jubilatoria? Los gobernadores del peronismo. Incluso firmaron un documento con Macri, un documento escandaloso porque fue la intromisión directa de un poder, el Poder Ejecutivo de las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional, sobre la Cámara de los Representantes votados por el pueblo, diciendo que ellos se comprometían a que sus diputados iban a votar contra el pueblo que se estaba movilizando en las calles. Sin el peronismo actuando por boca de sus poderes ejecutivos, que son los gobernadores, hoy esa contrarreforma no se hubiese votado. Y mientras la gente se movilizaba, luchaba, enfrentaba la represión, ahí todo el poder político que el peronismo conserva, lo utilizó para hacer aprobar esa contrarreforma jubilatoria. Y entonces yo pregunto, los gobernadores sobre los cuales los están votando ahora, ¿qué dicen de Venezuela? ¿Qué dice UNIAC de Venezuela? Pero no hablemos ¿Qué dicen de que vamos a Venezuela, No, tenemos un montón de Abigail, perdón, quiero terminar con la idea. Sí. Venezuela repercute directamente en Argentina, porque si triunfa Guaidó, Macri va a estar más débil o más fuerte. Más fuerte, porque Macri está jugando a la intentona de la injerencia actualmente en Venezuela. Entonces no es secundario lo que se dice cuando estamos en una avanzada recolonizadora. No, lo que me refiero es que el problema, la papa caliente la tenés ahora con... Bueno, Abigail, por eso yo estoy señalando puntos nodales, como es qué vamos a hacer con las empresas de servicios públicos. Las van a nacionalizar, se las van a sacar a Nicky Caputo y sus amigos, o se las van a dejar dejando en su mano como se la dejaron durante todo el tiempo que gobernaron. La única fuerza política que dice claramente que hay que terminar con el saqueo de las privatizadas, o vamos a seguir con la minería, la Barrick y todo, Uniac, Gioja, los amigos acá de quienes están conmigo en la mesa, que han favorecido la minería a cielo abierto con los derrames y todo eso. Nosotros tenemos una clara política anticapitalista, antiimperialista, que es la única alternativa real para que Argentina supere una situación de decadencia infinita. Es una decadencia donde la fuga de capitales que se duplicó con Macri, el endeudamiento externo que no para de crecer, donde cada dólar que entró el FMI se fue a la fuga de capitales por otro lado, el saqueo de los recursos naturales y la precarización del trabajo, son puntos que o se tiene un programa para enfrentarlo o se lo va a terminar reproduciendo. Yo espero que en la segunda vuelta electoral, cuando este frente muy amplio, nacional, popular, democrático, feminista y latinoamericanista se enfrente a las a las políticas de Macri, se enfrente, a ver, yo, mi partido, el Frente para la Victoria, gran parte del peronismo, yo lo que digo es, espero que el frente de izquierda no sea funcional a Macri en la segunda vuelta y pueda acordar políticas con el campo popular y con el peronismo, del que no formo parte, ni vengo del peronismo, ni soy peronista, pero lo respeto como la fuerza popular que es. Espero que comprenda que cuando haya que votar en una segunda vuelta cuál es la opción, no sean funcionales y acuerden... O sea, no voten a Macri, decís vos. Claro, que no voten en blanco, y que podamos... Claro, que no sean funcionales a Macri, que podamos hacer un acuerdo de gobierno
con políticas muy puntuales para llevar adelante. Le decía recién... Si no todo, se cae. Digo, si no todo, Sí, Gonzalo. es Porque, verso. no, Kilo. lo escuchaba Cristian muy atentamente, recordando cómo fueron algunas de las decisiones en el Congreso, y digo, no existiría Macri presidente si la izquierda no hubiera mandado a votar en blanco. Digo, no era lo mismo. Y en la política hay que tomar decisiones. Y a mí me parece que la oposición, en su amplio abanico, cae en la tentación a medida que se acercan las elecciones de una lógica endógena, en donde la oposición le empieza a hablar a sus pequeños sectores tabicados que la conforman. ¿Por qué digo esto? Seguramente, inclusive con Antonio hemos estado compartiendo otros programas, y va a haber un acuerdo absoluto respecto de lo que pasa en la economía nacional, en la mesa de cada familia argentina, en la heladera, en el poder adquisitivo que se refleja en el bolsillo. Digo, sobre eso no hay duda alguna, y me parece que nosotros perdemos valiosísimo tiempo diagnosticando algo que la familia argentina ya sabe. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué pasa? ¿Cuál es el discurso político del oficialismo? Es decir, lo que no podemos hacer en 3 años porque vienen de 70 años, necesitamos 4 años más. Y le está hablando a ese 30% escuálido de la sociedad que tiene una enorme porción antiperonista y de otra conformación. Yo lo que creo es que hay que hablarle a la gran masa de la sociedad, a ese 70% que está buscando una opción opositora, y que me parece que es momento de empezar a priorizar coincidencias, y en donde seguramente las vamos a encontrar, pero insisto con esto, es el momento de un mensaje de madurez, de generosidad, sin tenerle miedo a la grieta, la grieta que está absolutamente... ¿Cómo vamos a hacer para generar trabajo, para generar industria, para que Pero el los problema chicos pasa por otro lado. vuelvan a Ahí está tener la la net, diferencia. lleguen a fin de mes, los jubilados no hayan perdido el 50% ¿Qué es lo que del hay que salario en dólares? discutir? ¿Cómo No, recuperamos todo eso? Digo, todo eso a es diferencia- lo pero que sin nosotros romper con vamos a el FMI trabajar. no se puede hacer nada. Una de cosa, eso. exactamente. Sin romper sola- con el FMI, ¿ustedes no van a romper con el FMI? Una sola cosa nosotros, ¿cuál es la propuesta cuando Alternativa Federal habla de superar, de zanjar la grieta? En la historia de nuestra nación, la grieta siempre hubo 2 opciones de nación en pugna. En la Revolución de Mayo había morenistas y saavedristas, la discusión se trasladó a unitarios y federales, había un proyecto de nación de Alberdi, otro de Sarmiento, pero acá quiero detenerme en el siglo XX. Los 2 grandes movimientos populares, el radicalismo a inicios de siglo, el peronismo en la década del 40, ninguno vino a zanjar la grieta. Todos tuvieron una posición muy clara de visibilizar a los Sí, sectores que grieta hubo estaban siempre. oprimidos. Claro. Siempre Entonces hubo no hay grieta. que demonizar la grieta, creo que hay que discutir, y hay problemas que uno puede tener. Gustavo hablaba del caso Tierra del Fuego, de forma. Lo que pasa es que la diferencia. grieta ahora, el problema es que la grieta no se transformó en una ideología, si querés, o en un perseguir ideales. Lo que se transformó la grieta ahora es que vos robaste tanto, yo robé tanto, yo no Bueno, tengo por tanto. eso yo esa no- es la Por eso decadencia estamos una corriendo, pasada de política. por eso factura. corremos Por la eso discusión a el la política problema- concreta, es Exactamente. ¿Por dónde Que pasa para la que vas a grieta? generar necesita. trabajo en la Yo Argentina. creo que en el fondo, en este debate, es por dónde pasa la grieta. Exactamente. ¿No es cierto? Y nosotros creemos, una parte de esta mesa, que la grieta pasa por articular una gran parte del pueblo argentino, mayoritaria, que además, insisto, sea capaz de interpelar a la sociedad y tenga capacidad de gobernar en el futuro con otro proyecto, con otro plan que esté en las antípodas del actual, y recuperemos la vida para la sociedad. Por ahí pasa, en todo caso, la gran divisoria de aguas, y no por donde plantea Cristian, que vuelve e insiste en hacer un guiso, y eso no es ciencia ni ¿Cómo no, un científico, no. Vos, cuando hablamos de leyes, yo te insisto, el Frente para la Victoria votó contra todo eso, y vos te empeñás en insistir que todo es un guiso, incluso No, que yo todo te está digo- mezclado. yo lo que te Inclusive digo- vos mezclás al peronismo Yo te digo 2 con, cosas. al No, mira, kirchnerismo vos podés con estar de Macri. acuerdo. Vos mezclás al Vos- kirchnerismo con Macri, podés lo cual estar ya de- es una vos temeridad podés estar en muy, des- pero muy grande. vos Y podés con eso estar- después ustedes votan
votan en la segunda vuelta, como decía Mirá, Gustavo, segunda vuelta, votan veremos contra quiénes son los candidatos que ustedes contra el llevan. campo popular y posibilitan que gane veremos Macri. quiénes son los Ayudan a candidatos. que gane Mirá, Macri. los que Y han- todavía eso es de izquierda. Único, Eso no es de los que han marcado- izquierda. de izquierda. flaco. Scioli era un zurdo bárbaro, Eso- mirá. no, para Scioli- nada. Bernie Para nada. defiende la política de Patricia Bullrich. Lo único que a Es vos no un te importa izquierdista, que gane o es no un gane Macri. izquierdista. No te importa. Mirá, yo quiero una Argentina Para vos no te socialista. gusta, no te Yo gusta. que administre el capitalismo y aplique las políticas neoliberales del peronismo Macri, yo quiero enfrentar esas políticas. Y les Ustedes recuerdo... son funcionarios al macrismo. No, te Eso es lo recuerdo que han que hecho. Carlito Saúl Ser Menem, funcionario al Carlito macrismo. Saúl Menem Eso no es de izquierda. fue peronista del PJ y todos los que fueron funcionarios bajo Menem y aplicaron las privatizaciones, enviaron a la gente a la calle, fueron del elenco peronista. Y los que mandaron y el los kirchnerismo que lo buques, nacionalizó los buques, también mirá, fue peronista. Nosotros ¿cómo? En el tuvimos... momento del Kirchner, en el momento de Nosotros Menem, tuvimos los dos- Kirchner no se opusieron a Nosotros Menem. tuvimos Claro, 12 pero años eso es lo y que medio pasa, en contra Cristian. del menemismo y después Bueno. nos sumamos al Digo kirchnerismo. una ¿Por qué? palabra con el tema del Porque fondo volvió... monetario. A ver, Pará, ¿por qué nos pará, sumamos? pará, ¿Por qué nos sumamos? Porque volvió a los juicios de Hay lesa pausa. humanidad, porque aplicó la política de memoria, verdad y justicia, porque renegoció la deuda con una quita del 65%. La deuda privada, porque- no con el FMI. El FMI le pagó al contado 200.000 millones de dólares. Perdón. Gracias. Le pagó mucho menos al Fondo ¿Cuánto? Monetario Internacional para sacárselo de encima. Porque, a ver, el eslogan de rompamos con el fondo, no hay ningún país del mundo, ni siquiera la China, ¿sí? Que ya no es mala de Mao, que rompa con el fondo. Digo, nosotros tenemos la experiencia de no haber arreglado con los fondos buitre. Hicimos muy bien en no arreglar con los fondos buitre y te embargan hasta la fragata. Ahora, ¿cuál fue la política de Cristina Fernández de Kirchner? Ir a las Naciones Unidas y llegar a un acuerdo con más de 130 países para establecer reglas de Estado contra el capital financiero internacional. ¿Y qué Eso se es hizo? hacer política. Gracias, en ¿qué se favor hizo? de la gente. ¿Y qué lograron? ¿Qué? ¿Y qué lograron? Lo seguimos Perdimos el las domingo que elecciones, viene. Macri entregó todo, entregó No, a nivel los fondos internacional, digo, ¿qué se logra? una norma que iba a permitir de seguir adelante el gobierno tener acuerdos. Cuando vos haces un acuerdo con los acreedores, que el que quedó en minoría te lo tenga que respetar. Sí, La seguimos. Hacer una aclaración. Cristian dice que Néstor pagó 200.000 millones de dólares. Cristina lo ha dicho. Es Cristina falso. lo 9.000 dijo. millones, no No, 200.000. No, eso es el Club de París. Eso es el Club de París. No, falso, pará, no, 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 falso, no. dato mentiroso Al no doy, fondo. que pagó 10.000 millones al FMI por y eso. 200.000 millones de dólares, A mí me- según la propia Cristina, en total de pago de deuda externa. A mí Lo me dijo gustó- ella en su El Comés discurso, que le hizo una revísalo. punción del A mí me gustó mucho la 67%. declaración de Castillo que dijo Te falta eso. que era anticapitalista. Me gustó mucho la declaración del señor Castillo que dijo que era anticapitalista. Yo le preguntaría a ver quién cree que crea la riqueza, el Bueno, Estado o pará. la empresa. Si el rico de este No, país se la saca ¿Y vos te pensás que nadie invierte? ¿Nadie invierte? ¿Nadie corre riesgo? El Gracias, domingo que viene chicos. la seguimos. Nos Gracias. comprometemos a todos para el domingo Dale. que viene. Yo Así desde que ya, ese es el para debate. explicar cómo hay que expropiar a la clase capitalista, no tengo ningún problema. Listo, Gracias. comprometidos todos. entonces.